Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Quiero contarle a usted que hice un viaje espectacular, se lo tengo que recomendar. Sí, me fui hasta el Perú, exactamente a Cusco, y de Cusco hice algo maravilloso, que fue una caminata alrededor de 5 días para llegar finalmente a Machu Picchu. Sí, fue algo que quise hacer para despejar mi mente, para exigirme, ya que hay formas más fáciles de llegar, pero fue algo mágico el haber hecho esto gracias a un gran amigo, historiador Esteban Cruz, que me dijo, vamos, hagamos el camino a Salcantay, así se llama esa expedición que parte desde Cusco hasta Machu Picchu, más de 60 kilómetros caminando, pasé por abismos, por unos nevados, un paisaje maravilloso, caminatas desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde, durmiendo en carpas, respirando aire puro, pensando en muchas cosas. Fue algo maravilloso y algo que usted puede hacer, ya sabe, llegar a Cusco, al sur del Perú, y allí hay varios caminos para hacer. El camino Inca, como le decía, el que yo hice, el camino a Salcantay, y hay otros que usted puede averiguar y hacer si lo que usted quiere es caminar y entrar en la selva, caminar al rayo del sol, de la lluvia, de caminos resbalosos, pero es toda una gran aventura. Eso lo hice, pero lo que van a oír ustedes a continuación es algo muy, muy interesante, porque aproveché cuando ya estábamos caminando, camino a Machu Picchu en medio de una carrilera, a hablar con Milton, nuestro guía de descendencia indígena, para hablar de muchos temas paranormales y un poco de historia. Así que esta entrevista que la hice en ese entonces para mi programa de radio, El Cartel de la Mega, pues vale la pena aquí en este podcast que usted la escuche. Bienvenido. Milton, bienvenido al Cartel para todo Colombia, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de todo Colombia? Yo soy Milton, su guía de acá, de mi amigo Daniel. Un gusto haber sido su guía y bueno, estamos ahorita a la mitad del viaje. Ya mañana nos toca Machu Picchu y esperemos tener un buen clima. Como ustedes saben, todo lo que es los Andes, el clima es impredecible, no se puede saber si va a solear o va a llover. Entonces esperemos tener un buen día mañana. Bueno, Milton, muchas gracias por recibirnos en el Cartel. Y a mí siempre me gusta arrancar de ceros, pues para explicarle a la gente que de pronto no ha tenido la posibilidad de viajar. Siempre, esto no es un programa para expertos ni para personas que ya conocen, porque si no, no lo haría. Entonces, primero, Perú exactamente, ¿con qué limita? ¿Dónde está ubicado Perú en Sudamérica exactamente? Bueno, Perú limita con los países entre lo que es Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y lo que es Chile. ¿Y hacia qué lado está Cusco, que fue donde yo aterricé? Cusco está en la parte sur de Perú, ¿no? Hacia el sur está Cusco. ¿A qué altura? A los 3.350 metros exactamente, la ciudad de Cusco. 3.350, imagínense, Bogotá está a 2.600. Súmele ahí unos como 650 metros más de altura. Por eso les decía ahorita que a mis amigos de la costa, que están a nivel del mar, les puede dar mucho más duro el día que de pronto vengan a Machu Picchu y primero aterricen en Cusco, entonces duro en un par de días, es una recomendación. Bueno, entonces, Milton, cuando la gente dice quiero ir a Machu Picchu y se encuentra en Cusco, ¿hay varias alternativas o solo hay un camino para llegar? No, hay varias alternativas. Una de ellas, la que casi todo el mundo conoce, es el famoso Camino Inca, que es un tour de 4 días, 3 noches, son 43 kilómetros que se camina. Una expedición muy bonita, una experiencia, creo que uno no se arrepentiría de hacer ese tour, a pesar que es duro, sí, pero con las vistas y todo, es impresionante. El Camino Inca es el más famoso, 43 kilómetros caminando. ¿Es difícil ese camino para los vagos que me están oyendo? Dicen, yo no soy deportista, no tengo físico, me da miedo accidentarme. ¿Realmente el Camino Inca es para qué nivel, para qué grado de persona que quiera hacer este? Mira, hay una forma de comparar lo que es el nivel entre el 1 a lo que es grado 5. El 5 sería el más fuerte. Camino Inca está en lo que es el 3,5 más o menos. 3,5.
el camino Inca, 43 kilómetros. ¿Qué otra alternativa tenemos para llegar de Cusco a Machu Picchu? Tenemos lo que es el segundo más famoso, el Salcantay, la que usted lo está haciendo, que son 68 kilómetros, o sea, más que lo que es el camino Inca. Ahora en ese lugar los paisajes son muy diferentes, pero hay un nevado increíble que pasamos, o cerca a él, y pasamos un paso que está a los 4.650, ¿no? Y es por ahí por donde nosotros pasamos para después llegar a lo que es Ceja de Selva, o ya a lo que es el inicio de la selva amazónica. Ese es el camino Salcantay. ¿Qué ese sería entonces qué nivel? ¿Del 1 al 5? Ese es 4. 4. Nivel 4. Nivel 4. Bueno, entonces tenemos el camino Inca, el camino Salcantay. Ven que aquí estoy pasando por un riel, ahora sí. ¿Qué otra alternativa podría tomar un amigo colombiano a la hora de estar en Cusco y querer ir a Machu Picchu? La otra que es obviamente más accesible y más fácil es yendo en tren. Por tren, que sales de Cusco en la mañana, te tomas un bus para coger los trenes que te llevan al pueblo de Aguascalientes, hoy mal llamado Aguascalientes porque su nombre verdadero es Machu Picchu Pueblo. Y de ahí tomar un bus para lo que es Machu Picchu. Esa es la forma más fácil para visitar lo que es la ciudad de Machu Picchu. Así que, amigo colombiano, si usted es perezoso, le recomienda entonces llegar a Cusco y averiguar por el tren. No necesariamente tiene que caminar, como Esteban Cruz me puso a mí a caminar, 60 y pico de kilómetros. Si hubiera sabido esto antes, de pronto estaría en el tren. Pero bueno, vine como novia fea, a mano de Esteban Cruz, pero la experiencia ha sido muy enriquecedora, porque eso realmente es lo que hace un viaje de estos, aprender, conocer. Pero ahora sí voy a entrar en materia con Milton. Normalmente cuando uno llega acá y habla de Machu Picchu, de Cusco, Perú, empiezan a hablar de los incas. Lo primero en Cusco fue, no, los incas construyeron esto, estas paredes son incas, eso era inca, todo inca. ¿Quiénes son los incas? Los incas son nuestros ancestros de casi toda Latinoamérica. Espera que vamos a pasar un pequeño abismo acá, ya les sigo grabando. Bueno, amigos, retomo la grabación. Sí, tocó, es que estamos caminando por la carrilera y hay partes con abismo, entonces toca con cuidado. Pero bueno, Milton, vuelvo y retomo. Entonces uno dice los incas. Él lo decía, nuestros ancestros. ¿Qué se puede saber de los incas, Milton? Bueno, de nuestros antiguos abuelos hay mucho que aprender todavía, porque el conocimiento de ellos lamentablemente o tristemente fue casi exterminada por los invasores, ¿no? Que vinieron acá y hicieron desaparecer todo. ¿De qué época estamos hablando cuando uno habla de los incas? Bueno, estamos hablando más o menos a fines de lo que es el siglo XV. Y ellos vivían acá, indígenas, construían sus cositas. ¿Y qué pasó? ¿Llegaron los españoles, se armó una guerra y los acabaron? Así es, llegaron obviamente con mucha codicia de enriquecerse, de fijarse todo en lo material y todo eso, ¿no? Mientras acá existía una cultura muy tranquila, con sus propias reglamentos o leyes, pero todo en armonía, ¿no? Y los españoles cuando llegan acá, esto, ¿qué era la fortaleza de los incas? ¿El oro? No, nunca fue el oro, ni la plata, ni piedras preciosas, ni nada por el estilo. Ahí lo más importante o valioso que ellos tenían era lo que es la famosa Pachamama, que lo llamamos nosotros, o Madre Tierra. Eso era lo más importante para ellos. La Pachamama, mire, cualquiera diría no. Lo que tenían los incas era oro, riqueza. Y eso era lo que los españoles dijeron, uy, llegamos, mejor dicho, a nuestro tesoro. Pero Milton dice la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La Pachamama es prácticamente todo lo que nos rodea, lo que tú ves, la naturaleza, el agua, el aire, todo el ambiente natural que existe. Y que eso antiguamente los incas tenían un gran conocimiento y lo apreciaban bastante. A comparación con hoy en día, la gente se pone a tener lo que es muchas riquezas sin darse cuenta que eso al final no vale nada. Lo que realmente vale es lo que los incas cuidaban bastante, ¿no? ¿Por qué entonces? Yo no entiendo por qué entonces los españoles cuando llegan
les da por matarlos, construir encima de ellos, de sus propiedades, y no dejarlos para aprender mucho más de ellos y convivir con ellos. ¿Por qué cree usted, o si la historia lo sabe, por qué los españoles deciden acabar con estas personas y no compartir y aprender mutuamente de diferentes culturas? Pues que mira, ellos eran muy codiciosos, querían, bueno, al principio, según la historia dice, que cuando llegaron, sí, los incas le dieron lo que ellos querían, pero no era lo suficiente, o no estaban contentos con eso. Le querían más, querían todo. Querían todas sus... Para los incas, como les digo, eso no era valioso, sino era una forma de representar a sus deidades. Sabemos que los incas eran unos idólatras, ¿no? O sea que adoraban al sol, adoraban a la luna, a las estrellas, a todo ese ambiente que ellos podían ver mediante el oro, la plata, cosas brillosas, ¿no? Como las piedras preciosas también, ¿no? Pero, como le digo, ellos querían más y a causa de eso, a causa de la riqueza en esa parte, otros dicen, no, los incas tienen la culpa porque los incas tenían el oro. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que vinieron una mente diferente a la nuestra en simplemente pensar en esas riquezas, ¿no? Milton, usted habla de algo importantísimo y se lo quería preguntar, los dioses. Para los incas, ¿cuáles eran sus dioses? ¿Cuál es Dios para los incas? Según las crónicas y historias muy antiguas, y vienen esas historias o relatos de hombres que eran parte de la cultura inca, lo llamaron Huiracocha. En sí, ese nombre es un nombre resumido porque su nombre verdadero era Apucontiti Yatexi Huiracocha Pachayachachi, pero solamente hoy en día lo llaman Huiracocha. Ese era el dios de los incas, pero el sol, la luna eran deidades muy importantes porque según su filosofía de los incas, la forma como ellos pensaban que la luna y el sol eran creación de ese dios que ellos adoraban, y como por tanto, por ser creación de ese dios, ellos adoraban a lo que ese dios les había dado, ¿no? Para los incas, bueno, ya viene la pregunta que vamos a pasar otro mismo. Ah, no, ya logramos aquí pasar. Bueno, entonces el sol, la luna, todo esto es era sagrado para los incas. Cuando llega el momento de la muerte, cuando un inca moría, ¿en qué creían ustedes? ¿A dónde iba ese espíritu, esa alma? ¿Qué creían los incas en respecto a la muerte? Una de las teorías que más es creyente acerca del pensamiento andino es que los incas, una vez que murieran, tenían que primeramente pasar un famoso río de la sangre, o en nuestro idioma, como lo decimos, el famoso Yaguarmayo. Una vez que eso pasara, ahí estaba el cóndor, que era otra deidad muy importante que llevaba el espíritu hacia arriba, al famoso Hanampacha, o el mundo de arriba. Mediante esa, tenemos una constelación en la Vía Láctea nuestra, en la parte hemisferio sur, que es la famosa Cruz del Sur. Y según dicen que los incas creían que esa era la puerta o la portada para ingresar al mundo de arriba. Como quien dice, su cielo. Su cielo, claro. ¿Y infierno no existía? Digamos, para el inca que era malo, que fue malo en vida, que dijeran, ese se murió, se merece el infierno, o ellos no crean en eso. No hay indicios que creían en eso. Todos iban a su cielo. Todos iban a su cielo, así es. Habla usted ahorita de la Vía Láctea, se viaja Milton al universo. Y ahí viene una pregunta paranormal. ¿Los incas creían en seres extraterrestres? ¿En vida allá al lado de ese sol que adoraban, al lado de esa luna, o en el mismo sol o en la misma luna tal vez? ¿Creían ellos en seres extraterrestres? Hay muchas cosas muy extrañas o cosas que uno se pregunta cuando uno ve en su textilería o en su cerámica, dibujos muy extraños, como personajes que vuelan o personajes que simplemente tienen las manos largas y todo eso. Entonces uno se pone a pensar cuál ha sido la razón por la que ellos han iconografado o haber dibujado esas imágenes en sus cerámicas. Entonces hay muchas preguntas acerca de eso, y a mi parecer, mi punto de vista, es que sí, ellos pensaban o creían
que algún creador de otro lado, que no es de la tierra, había venido acá para gobernar o para poner sus leyes o ordenar este mundo, ¿no? Estuvimos visitando en nuestro tour y todo diferentes, llamémoslo monumentos, diferentes vías, bueno, unas cantidad de cosas espectaculares que lo llevan a uno cuando uno hace un tour y le explican y mire, esto lo construyeron los incas y son unas obras impresionantes porque además son piedras gigantescas, piedras que unían sin cemento y sin nada, simplemente con la fuerza entre piedra y piedra hacían sus muros. Imagínese usted, construir un muro y no usar cemento de nada, sino decir, esta piedra encaja perfecto con esta con la otra, así como un rompecabezas, y así armaban todo. La pregunta, Milton, es, ¿ellos pudieron construir esto solos? ¿Eran capaces de levantar estas rocas tan pesadas? ¿O hubo mano ahí extraterrestre? Porque muchos ven las pirámides y dicen extraterrestres. Esas construcciones son extraterrestres. Habla uno de Pascua y ve los Moai, extraterrestres. ¿Esas obras cómo las hacían, esas construcciones? Igual también acá en esta parte del mundo, viendo lo que es ese arte de que los incas nos han dejado, se preguntan y unos dicen, ¿no? Sí, no, es que esto no, es imposible que los incas lo hayan hecho. Pero si nosotros nos ponemos a pensar hace mucho tiempo atrás, el trabajo organizado, ¿no? Ese sistema recíproco que había, no solamente entre uno y otro, sino entre una comunidad y otra comunidad, sino que también había esa práctica recíproca entre lo que es la clase social alta y la clase social baja, ¿no? Entonces, obviamente que se ha requerido bastante esfuerzo humano, ¿no? Lento. Esta es una cultura que se demoró, para todo lo que nosotros vemos, años y años y mucho esfuerzo, con mucha gente, con arduo trabajo, y que se logró lo que nosotros hacemos. No hay prueba alguna hasta ahora de que los incas hayan sido ayudados por un extraterrestre o que hayan sido visitados por ellos, no, nada. Pero sí hemos encontrado las herramientas, se encuentran las herramientas y son simples. Y viendo esas herramientas uno se pregunta, imposible. O uno se dice, no, es imposible que lo hayan hecho. Pero hasta el momento son hipótesis, muchas hipótesis, que sí habían sido visitadas, ¿no? Por lo que son los alienígenas o extraterrestres, ¿no? Bueno, uno ve Cusco y ve efectivamente entonces que los españoles conservaron parte de esas edificaciones, de esas piedras, y construyeron encima, ¿no? O sea, como que, imagínense ustedes una casa de 2 pisos y el primer piso es con esa piedra inca y el segundo es el muro normal, hecho por los españoles. ¿No decidieron tumbarlo todo? Claro, en ahí justamente se ve la eficacia de las construcciones incas, ¿no? De cómo tan perfectas han sido y tan fuertes, de que ni los españoles lo han podido destruir completamente. Lo destruyeron de la parte encima, pero no de la parte de abajo, que eran pero bien fuertes, ¿no? Ok, sí, porque eso me llamó mucho la atención. Esteban me explicaba eso cuando llegamos a Cusco, que son casas, ustedes ven edificaciones que la parte de abajo es diferente a la parte de arriba, y uno dice, mire, de la mitad para abajo inca y de la mitad para arriba español. Bueno, ahora lo que muchos vienen a disfrutar de Machu Picchu. Cuando habla uno de Machu Picchu, exactamente ¿de qué está hablando? ¿Eso era qué? ¿Era un pueblo, un refugio, un castillo, una ciudad? ¿Qué era Machu Picchu para los incas? Uy, acerca de Machu Picchu, hasta el momento es incierto lo que la gente habla, pero las hipótesis más cercanas hablan de que Machu Picchu era un palacio de un inca llamado Pachacútec. Pachacútec, que significaba el transformador, el que iba a cambiar las reglas de la vida social y de la civilización incaica, ¿no? Ese palacio se dice que incluso no había sido todavía acabado, no lo habían terminado. Eso fue abandonado justo cuando la ciudadela estaba todavía siendo construida. Entonces, no podemos decir realmente qué es lo que era porque no había sido terminada. Entonces, pero hay indicios de que una persona muy importante iba a vivir ahí. O sea, la forma como fue diseñada en el lugar donde fue construido te indican de que este lugar es como único en todos estos lugares, ¿no? Y está ubicada en la frontera de lo que es el Amazonas. Entonces, hay hipótesis de que dicen también de que Machu Picchu su propósito principal era
que este lugar iba a ser un punto estratégico para ya avanzar y recorrer o conquistar lo que es el Amazonas, porque el territorio incaico no abarca hasta el Amazonas profundamente, no, estaba en proceso, pero eso nunca se culminó porque llegaron los invasores, ¿no? Y es de lo poco que quedó totalmente en pie, que los españoles no encontraron y destruyeron. Exactamente, ese lugar no se encontró, no ha sido encontrado por los españoles. Es cierto que se encontró tal vez hace unos 100 años, hace poco, fue que descubrieron Machu Picchu. Sí, ese lugar fue no descubierto, pero mostrado para el mundo, cuidado, en 1911. 1911, bueno, y allá es donde vamos a llegar ahorita en un momento. Y ustedes pueden buscar en internet, en YouTube, todo lo que es Machu Picchu. Bueno, se me ocurre otra pregunta, Milton, hablando ya del tema de miedo, de lo paranormal, que es lo que nos encanta en este programa. Obviamente, después de toda esta información que es extraordinaria, que ya hablamos de extraterrestres, todo esto estaba hablando con Milton, aquí desde el Perú, camino a Machu Picchu. Para los incas, ¿se sabe algo si alguna vez hablaron de fantasmas? Cuando sus seres fallecían, que usted decía que iban allá arriba, por ahí la Vía Láctea, que es la creencia de ellos, de pronto algunos pensaban en que podían quedar como fantasmas, ¿de eso se hablaba? De los famosos, de los espíritus. Sí, espíritus, fantasmas. Bueno, los incas sí creían en eso, pero no con el concepto como nosotros lo tenemos. Cada ser antiguamente se dice que tenía una esencia, y esa esencia siempre vivía, que nunca iba a morir, pero que se reencarnaba en otra persona o que simplemente iba a renacer. Es por eso que los incas, cuando hacían sus entierros, lo ponían con todos los objetos que la persona lo usaba cuando estaba viva. Y la razón era justamente porque creían que iban a renacer o iban a reencarnarse para que después lo volvieran a usar, ¿no? Ah, ok, o sea, no creen en ese fantasma de las películas que se aparece y nos asusta y sale volando, no, crean que no. iban a reencarnar en otro cuerpo y por eso lo enterran con sus objetos. No, es que los incas, es más, veneraban los cuerpos, esos cuerpos que los humanos, los seres, dejan para que puedan irse al mundo de arriba, eran venerados, es como una representación de la persona. Es más, que esas personas tenían el derecho hasta de repente de elegir o de tomar decisiones en la época incaica. Los incas momificaban sus momias y esas momias fueron veneradas hasta que se deterioren y finalmente hacer el proceso de cremación, ¿no? Y así lo ponían en objetos, en ídolos de oro y plata, y lo ponían en sus templos. Y una vez al año ellos sacaban sus momias para hacer procesiones, para venerar a todas sus momias en las plazas principales de sus ciudades. Sacaban, las cargaban, como hoy en día lo hacemos, pero no más con momias, sino lo hacemos con los santos. Con los santos. Es algo, el famoso sincretismo, ¿no? Que de esa forma, ¿no? Se ve la mezcla de dos religiones, ¿no? Para mí, la católica y la andina, y que se sigue practicando hoy en día, pero ¿qué pasa? Que ni la gente lo sabe, simplemente dicen, tú le preguntas, ¿y usted de qué religión pertenece? Y te dicen católica, pero en realidad es sincretismo, es una mezcla entre dos culturas, ¿no? Muy bien, aquí vamos con Milton hablando acerca de los incas, de toda esta cultura que desapareció por los españoles, pero nos dejaron bastantes cosas enriquecedoras. Milton, he oído, ¿qué tan cierto es esto que los incas sacrificaban niños en lo alto de las montañas? Que de pronto subían niños y los mataban. ¿Qué se sabe de esto? De sacrificar vidas humanas en sus rituales. Se sabe poco. De lo que se sabe más es que los incas sacrificaban sí animales, lo que es la llama, las alpacas, y bueno, eso era en sí para bueno, dice la leyenda o la historia de que los incas hacían eso para poder predecir los tiempos, ¿no? Si iban a tener buen tiempo, mal tiempo, me refiero al futuro. Como una especie de brujería, como los que hoy en día de pronto leen las cartas, algo así, ellos lo hacían mediante rituales para saber qué venía en un futuro. Exactamente, lo hacían con sacrificios. Es que los sacerdotes incas tenían ese conocimiento de primeramente estudiar, ver, analizar
los órganos de esos animales y según eso predecían hasta de repente si iba a haber desastres naturales o buena cosecha, ¿no? Y todo eso. Es más, con una de estas ceremonias o rituales que los incas hacían con sacrificios, se predijo que iban a venir personas de otros lugares y se referían a los españoles. Y eso eran años atrás. Pero bueno, no se sabe nada en cuanto a los rituales sacrificando humanos, pero sí animales. Sí hay lugares donde los incas han sacrificado humanos, pero no es como la gente lo dice, no es como los documentos hablan. Y pongámonos a pensar de que esos documentos o información que tenemos ahora del siglo XVI es escrita por los españoles, ¿no? Ahí, por ejemplo, dicen que los incas sacrificaban más de 100 niños o hasta mujeres y eran vírgenes, ¿no? Entonces nos referimos a niñas, o sea, muy jóvenes, pero hasta este punto, hasta donde estamos, ¿no? Ahora el tiempo no se encontró ninguna prueba que pueda, ¿no?, confirmar lo que esa información dice, ¿no? Milton, ¿incas hoy en día no existen? No, siempre han existido, seguimos acá. Obviamente que descendientes sí, como usted, pero como nosotros. Sí hay incas, hay poblados en Perú. Uno de los poblados incaicos que todavía practica y vive de la misma forma como los incas lo hacían es un poblado en Cusco llamado Queros. Este lugar es todavía rico en tradición, en cultura, obviamente que proviene de la cultura inca. Y la gente misma de acá, obviamente que nosotros ya no somos puros como antes los éramos, o sea, me refiero al 100% inca. Somos una mezcla, somos mestizos, pero mestizos con un gran porcentaje inca, ¿no? Los incas en ese entonces, entiendo, escribían era mediante unos símbolos y que nunca se pudieron interpretar porque mataron a todos los que podían hacerlo, eso es cierto. O sea, lo que escribieron los incas, lo que dibujaron, nunca existió alguien o quedó con vida alguien que pudiera decir esto significaba. Sí, así como lo hablas, lo comentes, eso es lo que nosotros pensamos, es lo que nos da la historia. Los españoles cuando llegaron aniquilaron a todos nuestros amautas. Amautas eran los que daban, ¿no?, el conocimiento a toda la población, a los que enseñaban en todo campo, en lo que es, por ejemplo, vemos, ¿no?, esta gran ingeniería que ellos han hecho en sus construcciones, en su agricultura, esos grandes arquitectos, los que labraban la piedra. Entonces no eran personas comunes, ¿no? Pero bueno, fueron aniquilados completamente. Con decirte que hasta de repente nuestro idioma madre casi fue desaparecida, ¿no? Estamos hablando del quechua. Del quechua, ¿no? O antiguamente llamado runasimi. Hoy en día es quechua por simplemente la confusión también europea, o sea, porque la población era llamada quechua, ¿no? El quechua, que aún se conserva. Pues miren, es Milton nuestro guía en este viaje al Perú. Exactamente, Cusco, lugares cercanos a Cusco, haciendo uno de los caminos, como lo explicó al principio de esta entrevista, que hay varias opciones. Una de esas fue las que yo tomé, el camino es Salcantay. Y nos ha hablado de brujería, de extraterrestres, de fantasmas, de rituales, de los incas. Y bueno, dar las gracias a Milton. Obviamente recomendarle, ¿no, Milton? Las personas que de pronto dicen, uy, me interesa hacer esa aventura un día, o se pueden comunicar directamente con usted, un WhatsApp o algo, y decirle, Milton, yo veía a Tres Palacios que fue el guía y yo quiero que usted sea mi guía. ¿Se podría hacer eso? Sí, yo tengo también yo puedo organizar así como excursiones privadas, también organizadas con grupos grandes, grupos pequeños. Familias. Los tours que acá nosotros ofrecemos son seguros, o sea, tenemos opciones durante el tour que hacen a que el tour sea muy seguro. Y para todos los niveles, tanto para el que no tiene tanto físico como para el extremo. Exactamente, yo he tenido pasajeros de diferentes nacionalidades, edades, ¿no? Desde los 7 años hasta los 72 años que he tenido. Y entonces, ¿cómo hacen para ubicarlo, Milton, mis amigos de Colombia? Ustedes pueden escribirme al WhatsApp, ¿no? Y mediante el WhatsApp yo les mando fotos. Mi número es el código de la ciudad es
00051 974 380360. Ese es mi número de WhatsApp. ¿Lo podemos repetir, por favor? 00051 974 380360. Ahí ese es el número de Milton por WhatsApp, no es para que le mamen gallo ni lo molesten, sino decirle: Milton, de verdad, pues estoy organizando un paseo con mi familia al Perú, queremos que nos sirva de guía, que nos recomienda, y él los va a asesorar. Bueno, Milton, dar las gracias y quiero que se despida de los oyentes del cartel Paranormal en Colombia en quechua, en ese idioma inca. Así no entendamos nosotros, pero manden un saludo a Colombia en este idioma que se alcanzó a salvar, que no fue aniquilado como casi todo por los españoles y alcanzó a sobrevivir. ¿Cómo sería ese saludo? A ver, bueno, chicos, a ver, yo sí te hablo, pero no hay una forma correcta en sí de saludar. No soy tan hablante, sí. Te comprendo, sí, yo te comprendo, pero no te hablo mucho. ¿Pero cómo sería? A ver, ya, bueno, sulpaiki, ñañay, pañay, que significa chicos, buenas, chicos y chicas. Los espero acá, ¿no? Acá en Perú, espero que vengan y a disfrutar de estos hermosos tours que hay acá, con increíbles paisajes y momentos que ustedes pueden pasar acá, ¿no? Entonces, vengan para aquí con su familia y todos, que los vamos a tener de la mejor manera, que estamos acá para servirles a ustedes. Milton, muchísimas gracias de parte de todo Colombia, los oyentes del cartel, por este tour y esta pequeña entrevista tan enriquecedora. A usted, Daniel, espero que le vaya bien también. Y a toda la gente de Colombia, chicos, un gusto. Saludos acá de Perú, específicamente de acá de Cusco, Salcantay, Camino Inca, junto con lo que es esta maravilla del mundo, Machu Picchu. Pues ahí está, amigos, Milton, aquí nuestro guía, camino a Machu Picchu. Pues ahí estaba esa entrevista que se la hice a Milton, a mi guía, ¿sí? Que me llevó durante 5 días a caminar entre la selva, entre los nevados, por las lagunas. Fue algo mágico, maravilloso. Así que recuerde que si usted quiere hacer esto es muy fácil. Debe llegar a Cusco, en el Perú. Cusco está lleno de tiendas de expediciones, de aventuras. Puede averiguar la que desee y hacerla. Fue algo mágico, realmente. No es para deportistas extremos. Yo soy una persona de físico normal, pero muy aventurero, obviamente, y logré hacerla. ¿Aventurero a qué me refiero? A embarrarse, a dormir en carpa, aguantar frío, calor, animales, todo esto. Entonces, ahí está esta recomendación. Y qué buena toda esta información que Milton nos ha traído también relacionado a lo paranormal y hablando de los incas y del Perú. A usted, muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.